Bueno, buenas tardes, bienvenidos a nuestra tercera sesión de seminarios sobre las tecnologías de rastreo para estudiar la ecología de la migración. Nosotros somos el subcomité de ecología de la migración dentro del comité científico de compañeros en vuelo. Y para aquellas personas nuevas, Compañeros en Vuelo es una red de colaboradores que opera en el continente americano desde 1990 para conservar las aves. Después de mi introducción, les voy a dejar un enlace para que puedan aprender más sobre Compañeros en Vuelo. Am, Antes de comenzar con nuestro programa, tenemos un par de anuncios. El primer anuncio es que del 22 al 25 de abril, el grupo de compañeros en vuelo del oeste, el grupo de trabajo del oeste, va a sostener una reunión. Es una reunión híbrida y es una reunión abierta. Entonces, si están interesados en participar, pueden hacerlo. Amy McDonald les va a compartir el enlace. Y de interés y de conexión con este subcomité es que uno de esos días va a haber una sesión especial sobre Motus, entonces puede ser de su interés. El segundo anuncio es que hemos estado trabajando en una hoja de cálculo en donde vamos a tener información sobre opciones de colaboración, oportunidades de financiación para que nuestra comunidad pueda crecer y tenemos un formulario que les vamos a compartir para obtener retroalimentación y así mejorar esa hoja. Entonces está casi lista. Y el último anuncio es que nosotros nos comunicamos con ustedes a través de un listserv. El remitente de este listserv es este que aparece aquí en la pantalla. Si no están registrados, pueden unirse utilizando este código o enviándonos un correo. Y bueno, sin más, este es el programa del día de hoy. Después de estos anuncios, ahora vamos a contar con dos presentaciones y luego con un tiempo para discusión. Por favor, ingresen sus preguntas en la cajita de Q&A, pero también siéntanse libres de comentar en el chat. Y bueno, sin más, voy a dar paso a mi colega y co-coordinadora de este subcomité, Amy McDonald, para que nos hable sobre la primera presentación. Muchas gracias, Fabi, y gracias a todos por venir hoy. Soy Amy, una de las coordinadoras de la Red Motus con Birds Canada, y es un placer presentarles a Julián García Walter, quien va a hablarnos de su trabajo incrementando y usando la Red Motus en México. Julián es un biólogo mexicano con más de una década de experiencia en la conservación de humedales costeros y la protección de aves migratorias a lo largo de la ruta migratoria del Pacífico. Dirige el Laboratorio de Aves de ProNatura Noroeste en Ensenada, México, y está finalizando su doctorado en la Universidad de Massachusetts Amherst. Como coordinador de la Red Motus en el noroeste de México, aplica la ecología del movimiento para mejorar el conocimiento y la conservación de las poblaciones de aves en México y más allá. Su charla se titula De una idea a una realidad, rastreando la vida silvestre de manera colaborativa en México y más allá. Muchas gracias por presentar, Julián. Me alegra que vayas a compartirnos tus conocimientos sobre motes y aves migratorias. Muchas gracias, Amy. No sabía que hablabas español, así que ahora hablaremos en español. Estoy aprendiendo. Muy bien. Uh, uh, Good afternoon to everybody. I'm going to give my talk in Spanish, but we have a translator, and please let me know if I'm talking too fast. Okay. Okay. I'm going to share my screen. Ok, bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Amy por esta gran presentación. Como Amy dijo, yo dirijo el Laboratorio de Aves en ProNatura Noroeste
y próximamente, en un mes exactamente, voy a estar defendiendo mi tesis, así que estoy muy contento de eso. Eh, bueno, es un placer para mí contarles sobre cómo logramos colaborativamente realizar este sueño y convertirlo en una realidad. Este sueño siempre fue, pues, lograr el rastreo de la vida silvestre de manera colaborativa desde México hasta todos los sitios donde van estas especies migratorias de aves. Y van a escuchar que cuando hablo de Motus, hablo mucho de colaboración. Entonces, por eso quiero comenzar, pues, agradeciéndole a todos aquellos que han sido parte de este proyecto y que nos han ayudado a llegar al éxito. Aquí a la izquierda pueden ver que somos un pequeño equipo en Pronatura Noroeste. Aquí pueden ver a Daniel y a Luis y a mí a la izquierda. Pero tenemos muchos amigos, tanto en México como en la ruta migratoria, que nos han ayudado desde instalar estaciones, marcar aves, entrenar personas y también proporcionándonos su apoyo y conocimiento. Entonces, muchas gracias a ellos. Eh, y bueno, quiero empezar asumiendo que hay aquí personas que tienen interés en unirse a esta iniciativa Motus y por ello quisiera proporcionar un poco de contexto de qué es Motus, cómo funciona y sobre todo qué lo hace diferente a otras tecnologías de rastreo. Y bueno, Motus habrán escuchado que es una iniciativa internacional donde científicos, conservacionistas están instalando estas estaciones de radiotelemetría automatizada. Y se utilizan estos transmisores, son transmisores de radio, se los ponemos a las aves y entonces la idea es que cuando el ave marcada viaja en su migración, pues estas estaciones Motus pueden detectar sus movimientos. Estos transmisores no guardan información, más bien emiten señales de radio. Estas señales de radio pues pasan por ejemplo, cada 5 segundos y están codificadas para identificar a cada ave por individual. Y la idea en general es que entre más estaciones Motus instalemos colaborativamente, pues aumenta nuestra capacidad de responder preguntas desde la escala local hasta la regional, inclusive en la hemisférica. Y toda esta riqueza de datos que se colecta colaborativamente, pues va a un repositorio centralizado que lo maneja Birds Canada y esto nos da la posibilidad de poder pues revisar estos datos en tiempo real y en nuestra computadora, en la comunidad de nuestra oficina, en nuestra casa. Y bueno, ¿cómo es Motus diferente a otras tecnologías? Pues la primera diferencia que para mí es la mejor es la colaboración. Aquí pueden ver que este infograma nos muestra que Motus está presente en 4 continentes, en 34 países. Hay más de 2000 estaciones Motus pues, en el mundo. Y pues colaborativamente hemos marcado y aprendido mucho de 400 especies y más de 50,000 individuos. Y para mí lo que me cautivó hace varios años fue esta animación que hizo Ana González. Aquí marcaron a los Swainson's Thrush en Sudamérica y pueden ver que gracias a que otras personas han instalado sus estaciones en la ruta migratoria, podemos comenzar a aprender sobre dónde están yendo estas aves. Y para mí esto hace algunos años pues fue lo que realmente me cautivó. La segunda gran diferencia para mí es el peso, ¿no? Porque si bien existen muchos tipos de transmisores allá afuera, muchos de esos transmisores siguen siendo demasiado pesados para algunas especies. Y Motus utiliza radiotransmisores pues, que vienen siendo súper ligeros. Algunos de ellos pesan lo que pesa un grano de café. Y eso nos da la posibilidad de poder marcar a un rango muy grande de aves e inclusive insectos. Aquí voy a hacer una pausa y voy a nada más decir que hay dos tipos de transmisores, los de la marca Lotec y Cellular Tracking Technologies. Y esto no se los digo porque quiero venderle transmisores. Es más bien porque esos transmisores emiten a diferente frecuencia y esto tiene implicaciones que les voy a explicar después. Cuando lo comparas con otros transmisores, pues pueden ver que el peso es algo importante, pero también el costo. Estos transmisores son relativamente baratos, más o menos $250, lo que también nos permite tener pues tamaños de muestras muy amplios con el mismo financiamiento. La tercera diferencia que les voy a comentar es el tipo de datos y la resolución. Yo pienso que Motus tiene una excelente resolución temporal. Cuando tú tienes a un ave marcada cerca de una estación,
tú puedes tener detecciones cada 5 segundos, cada 10 segundos de esta ave, lo cual, pues con otras tecnologías, pues a lo mejor como son de batería y ocupan mucha energía, pues puedes tener detecciones cada horas, días o inclusive semanas, ¿no? Sin embargo, en términos de resolución espacial, pues Motus tiene una resolución espacial baja. Y esto es por el tipo de datos que tú obtienes. Tú obtienes datos de presencia y ausencia. Es decir, aquí tienes una estación Motus en el centro. Esta estación tiene antenas en los puntos cardinales, como un ejemplo. Y tú puedes saber dónde más o menos dentro de este rango de detección está tu ave, pero no exactamente con precisión dónde. Si lo comparas con un GPS, un transmisor GPS, pues vas a tener un error muy bajo en comparación a Motus, ¿no? Entonces, pues es nada más importante que tengan esto en consideración. Y bueno, la pregunta que siempre, siempre nos hacen al principio. Bueno, ¿cuánto cuesta una estación Motus? Y pues yo les voy a decir que como buen biólogo, todo depende. Todo depende del tipo de estación que requieres, el objetivo de tu proyecto, qué tan difícil es llegar al sitio y si a lo mejor solo estás considerando los costos pues, de los materiales y no los costos de ir al sitio y de pagarle a tu staff, ¿no? Pero vamos a darles un ejemplo concreto. Y para ello primero les voy a explicar la anatomía de una estación Motus, así general. Tienes una estructura a la cual le vas a poner antenas. Estas antenas, vamos a llamarlas antenas chicas y las antenas grandes, escuchan a diferentes frecuencias. Una frecuencia de 434 MHz que detectaría transmisores de CTT y a la frecuencia de 166 MHz que detectaría transmisores LOTEC. Entonces, todas estas detecciones bajan por un cable coaxial y se registran en un recibidor, que en este caso es un sensor station, ¿no? Entonces, con este contexto, dos ejemplos como extremos podría ser un sitio donde a lo mejor quieres monitorear una población nidificante de aves, por ejemplo, este Chorro Nevado, donde tienes conectividad de electricidad y conectividad de Wi-Fi. Entonces tienes básicamente las condiciones perfectas, porque solamente necesitas a lo mejor un poste con una pequeña antena omnidireccional y pues tu estación podría costarte $1,500, por decir algo. Un caso extremo es que necesitas poner tu estación Motus en un sitio muy remoto en el bosque para monitorear aves migratorias y pues idealmente tu estación debería ser bastante alta para que sobrepase los árboles y debería ser instalada muy robustamente para que te aguante huracanes y vientos fuertes. Y como no hay electricidad y no hay conectividad celular, pues tendrías que contratar un plan celular y ponerle un panel solar. Todo esto obviamente aumenta tus costos y por eso digo que depende mucho los costos. Y bueno, para acabar este tema básico de contexto, quisiera comentarles cuáles son como las condiciones óptimas donde podrías utilizar Motus. Primero que nada, Motus brilla realmente cuando lo utilizas con animales pequeños, sobre todo los que migran largas distancias. ¿Por qué? Pues porque todavía no existen otros transmisores que podamos ponérselos a estas aves. Entonces, esto te permite rastrearlas. Segundo, Motus es genial cuando tienes alguna especie de ave o de animal que no puedas recapturar más de 2 veces. Es decir, si le pones un geolocalizador a tu ave, pero no la puedes recapturar, nunca vas a poder tener esos datos de regreso. Y tercera, Motus es muy buena, sobre todo cuando trabajas en áreas geográficas donde hay una alta densidad de estaciones Motus. Entonces tus datos pues van a ser mucho más finos en esta zona de Estados Unidos que a lo mejor en el Amazonas, donde pues no hay muchas estaciones Motus, aunque pues puedo decir que si tú marcas de tus aves aquí y tus aves viajan al norte, pues se van a detectar en esta zona, ¿no? Entonces nada más para que lo consideren en sus estudios. Y bueno, el último slide de esta parte es decirles que se han hecho muchísimas cosas hay más de 250 publicaciones científicas relacionadas a Motus, donde se han visto cosas como las métricas de vuelo,
las amenazas, la ecología de las poblaciones de aves, movimientos locales y regionales, estrategias migratorias y conservación y uso de hábitat. Entonces, si tienen una idea de proyecto, visiten este link y podrían darse una muy buena idea con lo que ya se ha hecho. Entonces, espero que esto les haya dado un poco de contexto. Si surgen dudas, con gusto nos preguntan al final. Pero ahora me gustaría contarles cómo fue que, pues en México, donde no sabíamos absolutamente nada de Motus, cómo logramos expandir la red Motus en tan solo algunos años. Y pues a mí me encantaría que si eso les sirve para ustedes instalar estaciones, pues yo me sentaría muy contento. Y para mí todo empezó cuando inicié mi doctorado, porque pues yo tenía la intención de aprender sobre la ecología migratoria del playero rojizo. En ese momento no había muchas otras tecnologías que pudiéramos ponerle de manera segura al playero rojizo. Y entonces ahí fue cuando yo aprendí de esta tecnología Motus, que pues con esta imagen fue que me cautivó también, porque si una mariposa podía usar estos transmisores, pues seguramente el playero rojizo también. El gran problema fue que en el oeste del continente, en la ruta migratoria del Pacífico que las aves playeras usan, pues no había prácticamente ninguna estación. Entonces, pues no iba a haber detecciones. Entonces, fue ahí que me contacté con colegas que han sido instrumentales. Muchos de ustedes conocerán a Mary Whitfield. Ella, junto con otros colegas, empezaron a trabajar en un plan para pensar, ok, si en el este de Estados Unidos lograron una red Motus en tan solo unos años, ¿por qué nosotros no podemos en el oeste? Entonces, con este plan en movimiento, tocamos muchas puertas. Yo en México, pues fui con muchos socios, muchos de ellos se emocionaron con este plan y pues nuestro plan en México era bastante sencillo. Cada socio iba a tener una estación Motus para responder una pregunta de investigación específica a las especies prioritarias con las cuales estaban trabajando. Y esto entonces iba a ayudarnos a levantar y avanzar una agenda de conservación y investigación con estas especies. Y bueno, pues yo pensé que este caminito para hacer una red Motus iba a ser muy sencillo, pero la realidad pues no siempre es tan sencilla. Desde el principio tuvimos algunos problemas con financiamiento, había una curva de aprendizaje muy alta. Agarrar el equipo y moverlo de Estados Unidos a México siempre fue problemático y luego el COVID, ¿no? Sin embargo, y les voy a explicar mi viaje con Motus con esta gráfica que yo le llamo el efecto de Dunning-Kruger en Motus, cuando pensabas que lo sabías todo. Porque, pues les comentaba que esta curva de aprendizaje pues, nos obligó a aprender los aspectos de radiocomunicaciones, de electricidad, de construcción de estructuras, cosas que pues como biólogo no siempre te enseñan. Y bueno, nuestras primeras estaciones pues debí haber pensado en eso antes. Les voy a dar un ejemplo aquí. Esta estación en un faro en Guerrero Negro, pues fue una de las más exitosas porque detectaba todo lo que había alrededor, estaba súper alta. Sin embargo, cuando me fui al año siguiente a darle mantenimiento, pues descubrí que el techo del faro estaba colapsado. Y de hecho el faro mismo estaba por colapsar. Entonces, pues debí haber pensado en eso antes. También debe haber pensado que los eventos extremos como los huracanes pues iban a tener un impacto en nuestras estaciones. Inclusive que si dejaba las estaciones en la naturaleza por mucho tiempo, pues se iban a convertir en el hogar de pues muchos animales. Y que la corrosión pues en la zona costera pues también iba a acabar con muchas de las estaciones. Entonces, después de pensar que sabíamos todo, llegamos a este valle de la desesperación donde nos quedamos pensando, chin. ¿Y cómo vamos a arreglar esto? Este, y ahí fue cuando de nuevo la colaboración fue lo que nos salvó. Platicando con Matt Webb, con Amy McDonald, con muchos colaboradores en la ruta migratoria, logramos encontrar la receta perfecta para las estaciones, para que aguantaran mucho tiempo sin mantenimiento, para que fueran robustas ante las tormentas y para que fuera una red muy sustentable. Entonces las logramos construir más fuertes, mejores y más rápidas.
Y pues comenzamos a subir esta pendiente de la iluminación y a decir, ah, así es como se hace. Entonces, pues déjenme contarles una de las muchas cosas que hemos logrado en estos cuantos años de trabajo. Y lo primero es que, pues ahora tenemos una comunidad de científicos, conservacionistas e interesados en la migración que ya saben cómo poner sus estaciones, que saben cómo mantenerlas y que ahora están marcando aves en sus diferentes sitios de trabajo. Y esto se ve reflejado pues en estos mapas. En 2019, en el oeste, había súper poquitas estaciones Motus. Y fíjense este crecimiento explosivo. En tan solo pues casi 5 años, pues en el oeste ahora tenemos más de 250 estaciones. En el noroeste de México nosotros hemos instalado 32 estaciones y en México pues el doble, con apoyo de otros colaboradores. En el noroeste de México, todas estas estaciones están ubicadas en áreas protegidas y en sitios Ramsar, lo cual le proporciona un apoyo crítico a la Comisión Nacional de Áreas Naturales y Protegidas para monitorear a las aves que usan esas zonas. Y bueno, también empezamos a realizar nuestros primeros esfuerzos de marcados. Yo empecé con el playero rojizo, pero nuestros socios orgánicamente empezaron a marcar a otras aves de interés para la conservación. Y les voy a dar el ejemplo del playero rojizo. Comenzamos sin saber mucho sobre su ecología migratoria y después de algunos años de trabajo y de tener una red Motus pues mucho más extensa, ahora podemos estimar sus parámetros migratorios en muchos de los sitios que utilizan en México y en su ruta migratoria. Podemos determinar la conectividad que tienen estas aves en su ruta al norte, algo que no sabíamos para nada. Podemos empezar a estimar sus rutas migratorias, aunque esto es un trabajo que estamos pues analizando ahora mismo, entonces les doy resultados preliminares, pero les voy a contar algunas cosas interesantes que hemos encontrado. Las aves, los playeros rojizos que migran de aquí, del norte de México hacia el norte, a sus sitios reproductivos, se dividen en dos grupos aparentemente, algo que no sabíamos. Los grupos que se van por la costa y los grupos que se van por el desierto. Aquí lo simplifiqué un poquito. Estas aves, este grupo costero, se va por la ruta del Valle Central de California y por la costa. Y pues para mí eso tiene muchísimo sentido porque en esta época hay mucha agua en los campos de arroz. Mientras que el otro grupo le saca la vuelta a las montañas, se va por el desierto, algo que pues, no esperábamos para nada, y para en sitios pues muy claves. Y cuando haces un zoom, te das cuenta por qué. Aquí hay agua. Y también nos llevamos otras sorpresas. Algunos playeros rojizos fueron volados hasta el medio del continente. Acá se ve Wyoming, un lugar donde nunca esperarías ver un playero rojizo. Pero más interesantemente es que cuando pasa la tormenta, ese playero rojizo vuela en dirección exactamente derechita hasta Vancouver, sabiendo perfectamente cómo orientarse hacia la ruta migratoria que debió haber seguido originalmente. Y bueno, no solamente hemos tenido detecciones e información sobre las especies que nosotros hemos marcado, también hemos detectado especies que otros investigadores de Canadá y Estados Unidos han marcado, lo cual para nosotros es un gran, gran logro porque el instalar estas estaciones en el noroeste de México no solamente nos da información a nosotros, sino que proporciona los vínculos entre los sitios no reproductivos de muchas aves y los sitios reproductivos de muchas otras. Y de nuevo, esto es algo que no se pudo haber logrado con ninguna otra tecnología de rastreo más que Motus. Entonces, ¿qué sigue para nosotros? Eh, Sentimos que estamos ya en esta zona. Tenemos una red Motus bastante madura que nos puede proporcionar muy buenos datos y entonces justamente es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir apoyando la expansión de la red Motus, pero ahora apoyando a nuestros socios en el noreste de México y en otros sitios a través de entrenamiento y de instalación de estaciones. Nuestra parte crítica ahora es cómo analizar la gran
cantidad de información que tenemos y es lo que estamos dedicando mucho de nuestro tiempo ahora. Es algo que pues hasta ahora no habíamos podido hacer. Y finalmente, estamos integrando nuevas tecnologías para aprovechar pues todas estas instalaciones motos. Por ejemplo, muchos de ustedes saben que otros tipos de transmisores como los Biloggers GPS utilizan antenas diferentes. Estamos instalando estas antenas en las estaciones motos para que cuando estas aves pasen por estos sitios podamos recobrar esos datos también. Estamos colaborando con el sector pesquero de conservación para instalar cámaras de monitoreo en estas estaciones que puedan ayudarnos a monitorear el uso de los sitios por los grupos pesqueros. Y estamos instalando estaciones meteorológicas que nos permitan tener datos y covariables que puedan ayudar a nuestros análisis posteriores. Entonces, pues con esto yo les agradezco de nuevo a todos los que están aquí escuchándonos, todos aquellos que quieran unirse a esta iniciativa. Con mucho gusto me pueden contactar si necesitan asesoramiento y pues muchas gracias. Muchas gracias, Julián, por Am- la Amazing presentación. talk. Por la presentación, excelente. Yeah. Creo que tengamos algunos minutos para las preguntas ahora. Todos pueden hablar o poner las preguntas en el chat. Sí, voy a poner mis datos de contacto en el chat. Si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto les apoyamos. Yo tengo una pregunta, Julián. Muchas gracias por esta presentación muy interesante. Sí, excelente trabajo. Y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo más o menos llevó a hacer toda esta progresión que mostraste desde el principio de no saber nada hasta el valle de desesperación hasta como al final, la meseta de sostenibilidad? Es impresionante y sería increíble replicarlo en otras regiones. Yo pienso que esto empezó desde el 2020 hasta ahora. Justamente, de nuevo, lo sé porque empezó con mi doctorado. Yo comencé pensando que iba a usar Motus para mi doctorado, pero la realidad es que nos tomó mi doctorado entero poder construir la red para empezar a contestar preguntas. Ujú. Gracias, muy impresionante. Gracias. Sí, Sara. Hey, Julian, I'm not going to embarrass myself and try to speak Spanish right now. But thank you for your presentation. It was wonderful. Can you go over really quickly what your biggest challenge has been, especially where you are trying to get Modus stations up or do Modus work or tagging maybe? What's your biggest obstacle and what's the biggest win or the best part of it that you think besides the partnerships? I know that's the best part across the board, but thanks. Sí, yo pensaría que los partnerships son de nuevo la mejor ganancia, pero yo creo que uno de los retos más fuertes fue encontrar la receta perfecta para instalar las estaciones motos. Es decir, lo que nos decían que hiciéramos en algunas partes de Estados Unidos no siempre aplicaba en México. Y realmente creo que esta receta que hemos encontrado en México puede aplicar a muchos lugares de Latinoamérica. Entonces, sí, mira, a ver, voy a volver a empezar. Creo que el reto más grande fue querer hacer todo siempre lo más barato y rápido posible, dado los fondos que teníamos. Pero nos dimos cuenta que si hacíamos las instalaciones de estaciones motos lo más robusta posible desde el principio, eso ahorraba mucho más dinero y esfuerzo. ¿Por qué?
porque si instalabas una estación Motus rápido y fácil, quería decir que en unos meses algo iba a fallar y tenías que regresar al sitio. Y como estos eran sitios lejanos, pues costaba dinero y esfuerzo. Entonces hay que hacer todo bien desde el principio si se puede. Bianca, Hola, ¿qué tal? Yo tenía una duda. Yo me acuerdo que una vez escuché una charla tuya también y ahorita de que tuvieron como problemas como en enviar ciertos como componentes de Estados Unidos para Latinoamérica. Si eso ha cambiado y qué tan difícil está ahora como ese envío, porque digamos, yo estoy haciendo una propuesta y pues ya va bien en segunda fase, tal vez de aprobación, pero es con el gobierno de Guatemala. Entonces todo va a ser un proceso de que ellos me tienen que comprar todas las cosas, conseguir un proveedor que me las envíe, facturas y todo. Entonces no sé si está aún siendo difícil esa parte o ya es como más accesible toda esa compra de materiales y todo lo que tendría que tener para una estación. Gracias. sí, para Latinoamérica es particularmente complicado obtener pues, los materiales necesarios, particularmente los que están solamente disponibles en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues tú te vas a Amazon, escribes lo que tú quieras y en 2 días está en tu casa. Aquí no. En este caso, yo tengo la fortuna de estar viviendo en la frontera con Estados Unidos y puedo cruzar a Estados Unidos y traer las cosas, pero en otras partes de Latinoamérica no. Y entonces la respuesta es, en la medida de lo posible, tienes que adaptarte a los componentes locales que hay en tu región. Y eso significa que si en tu país, por ejemplo, las antenas a lo mejor son ilegales porque hay en algunas partes donde no puedes andar metiendo antenas, pues puedes hacer las antenas en tu casa y es lo que hemos descubierto. No las hemos comercializado ni nada, pero hacer una antena es relativamente sencillo. Am, Hay algunas cosas que definitivamente sí vas a tener que depender eh, pues de Estados Unidos, como si quieres un sensor station, pues alguien te lo va a tener que traer. Am, pero hemos descubierto que casi todos los materiales podemos adaptarlos en Latinoamérica. Ujú. Y es algo de lo que estamos también tratando de trabajar mucho en cómo hacemos motos sustentable en América Latina y nuestros planes de hacer antenas, por ejemplo, los queremos compartir con ustedes, pero todavía no estamos ahí, apenas estamos como el prototipo. Gracias de nuevo, Julián. Creo que vamos a tener tiempo para más preguntas al fin, pero ahora voy a dar paso a Ana para introducir Paz y Ernesto. Gracias, Amy, y gracias de nuevo a Julián por esta excelente presentación. Ahora es un gran placer dar la bienvenida a Paz Irola y Ernesto Carmán. Ernesto y Paz son dos naturalistas costarricenses, guías de observación de aves e investigadores de campo que trabajan con especies de aves residentes y migratorias, que son prioridades de conservación, entre las que se encuentran la lechucita parda, el pinzón cafetalero y la ranita cerúlea. Colaboran con el crecimiento de motos desde 2019, instalando la primera estación en Costa Rica y supervisan la coordinación de motos en Centroamérica. Y desde una perspectiva más personal, ellos son un equipo increíble que trabaja incansablemente para construir la red motos en Centroamérica y, más importante, para desarrollar capacidades locales para marcar aves de forma segura e instalar estaciones motos. WSS ha tenido el privilegio de trabajar con ellos y aprender de ellos en Guatemala y estamos muy agradecidos por su colaboración y apoyo. Entonces, muchas gracias, Paz y Ernesto, por estar aquí con nosotros, y les paso la palabra. Muchas gracias, Ana, por la invitación y bienvenidos a todos los que están presentes. Para nosotros es un gusto poder compartir un poco la experiencia que hemos tenido y del cual pues no es necesariamente un trabajo, sino que más bien creo que es algo que nos apasiona y es lo que lo hace incansable, ¿verdad? Porque si no nos gustara tanto, no estaríamos noche y día pues poniéndole tantas ganas. Entonces, Julián hizo un excelente trabajo
haciendo la introducción de cómo funciona Motus y muchas de las cosas base. Entonces, eso nos va a facilitar a nosotros explicar un poquito más nuestra experiencia y queremos contarles desde el inicio cómo fue nuestra introducción con Motus y luego cómo eso ha avanzado al resto de Centroamérica y cómo ha crecido la red Motus en Centroamérica de una manera pues realmente impresionante. Y pues lo que llevó a Motus después de un largo camino fue esta especie en particular, que es la reinita cerulia, el Cerulean Warbler, la cual llevamos desde el 2006, pues dándole seguimiento. Encontramos un sitio en el este de Costa Rica, en las faldas del volcán Turrialba, una reserva que se llama Reserva Las Brisas, que encontramos cantidades, por decirlo así, en ese momento anormales de la reinita cerulia a finales de agosto, principios de septiembre, y era una especie de la cual pues no se sabía realmente mucho sobre sus sitios de parada durante migración, porque Costa Rica pues para la reinita cerulia no es un sitio de invernada ni de reproducción, ¿verdad? Se reproducen en Norteamérica y pasa el invierno en la zona de los Andes desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú. Pero de Costa Rica, pues solamente va de paso y era una especie considerada muy rara y la cual, si uno lograba verla, era pues fenomenal. Pero encontramos este sitio en Costa Rica, Reserva Las Brisas, donde habían números inusuales, muy altas cantidades, y eso pues llamó nuestra atención a tal punto que le quisimos dar seguimiento. Entonces continuamos dándole seguimiento, haciendo conteos, por ejemplo, haciendo festivales de aves y naturaleza, todos con la cerulia como centro, ¿verdad? Y personas llegaban de todos lados de Costa Rica a observarla y pues ahí es donde conocimos, de hecho, a Ana, que llegó un día que estábamos haciendo conteos, pasale. Y todo esto con la reinita cerulia llamó la atención también de investigadores extranjeros y eso nos brindó la oportunidad, nos abrió las puertas a colaborar y a hacer, pues, tener relación con otras organizaciones del extranjero, porque antes de eso estábamos básicamente nosotros acá en nuestro charco y simplemente, pues, haciendo nuestras observaciones y listo. Pero por dicha se regó la bola y logramos contactar en especial a Selva, con la cual estamos sumamente agradecidos porque nos abrió muchísimas puertas de capacitación y luego todo lo que llevó. Pero también logramos formar parte de un proyecto liderado por Selva, uno de sus grandes proyectos, que es el Corredor Neotropical de Migración, identificando precisamente estos sitios importantes de parada para las aves migratorias durante su migración, ¿verdad? Esos sitios que son como gasolineras para hacer sus viajes largos, donde ellos pues recuperan sus energías, recuperan grasa para continuar su viaje. Lo cual precisamente es lo que creíamos que habíamos encontrado para la reinita cerulia en Costa Rica. Entonces, todo lo que teníamos hasta ese momento era bastante circunstancial, ¿verdad? Simplemente observaciones de la reinita cerulia. Y cuando empezamos a trabajar con Selva, además de hacer conteos de aves migratorias en general para buscar estos sitios que eran importantes para parada, también estuvimos anillando. Entonces, por medio del anillamiento de aves y colocando anillos de color, por ejemplo, en la reinita cerulia, logramos tener una idea de cuántos días estaban pasando la reinita cerulia en esta reserva, porque antes de esto sabíamos que habían muchas y observábamos muchas, pero realmente cuántos días estaban pasando ahí. Iban de pasada, estaban algunas horas, pasaban una semana, pasaban un mes, no sabíamos. Entonces colocamos anillos de color y si alguno de ustedes tiene experiencia observando o ha tratado de observar una reinita cerulia, pues es una especie de dosel. Anda bien alto en los árboles, entonces observarlas es difícil. Ahora, observarlas y observarles un anillo plástico en la pata y ver qué color es aún más difícil. Pero no obstante, logramos pues datos muy interesantes sobre la duración de parada y eso era de 4 días en promedio. Pero en ese momento, también ya a través de Selva, pues nos presentaron lo que era Motus. Y esta fue nuestra primera experiencia pues conociendo sobre Motus. Y cuando nos contaron realmente cómo funcionaba, y estamos hablando era el 2019, pues
yo me volví loco en lo personal. Yo desde que conocía lo que se podía hacer y después de años de estar siguiendo a la reinita Cerulia, digo, esto es fenomenal. Si tenemos algún momento la oportunidad de tener una estación en Costa Rica, sería tan increíble. Y bueno, por medio de Selva logramos conseguir unas antenas, colocamos la primera estación de motos en Costa Rica en el 2019 con la intención de realmente responder esa pregunta tan grande que teníamos sobre la reinita Cerulia. ¿Cuántos días realmente estaban pasando en la reserva? Y a diferencia de tener que depender de observación directa, de reavistar estas aves con anillos de color, en el momento que le colocábamos un radiotransmisor a la reinita Cerulia y la liberábamos ahí en la reserva, la estación, por decirlo así, está escuchando a ese individuo todo el tiempo que esté ahí y en el momento que migra, ya sabemos cuándo se fue. Entonces, si se recuerdan, dije que el promedio de parada para reinita cerulia con observación directa fue de 4 días. Esto aumentó. Con estos 12 individuos que le logramos colocar radiotransmisores, aumentó a 7 días, ¿verdad? Con un mínimo de 3 días y un máximo de 16. Y esto, ¿por qué es importante? Pues realmente refuerza la idea de que este sitio de Costa Rica, que es una zona muy pequeña realmente, es extremadamente importante para la migración de otoño de la reinita cerulia, porque no solamente van de paso, sino que lo están utilizando para aumentar de peso. Y ahí, bueno, como en ese momento no había muchas estaciones al sur de Costa Rica, en Sudamérica o Panamá, no esperábamos muchas detecciones fuera del país, pero de esos 12 individuos sí logramos 2 detecciones. Una que fue en el canal de Panamá y otra que es el individuo que está en la foto, que de hecho ahí se puede ver el transmisor, que es la partecita blanca en la espalda, y la antena que le sobresale a la cola, fue detectado en el norte de Colombia, ¿verdad? Entonces, realmente fue un éxito esa primera instalación de transmisores en Costa Rica, por dicha, y nos respondió a esa pregunta muy importante. Luego también logramos hacer mucho más. Esto es otra cosa que nos parece interesante, pues como no solo dependes de detecciones automatizadas de las estaciones, sino que se puede combinar con telemetría manual, por ejemplo, con este individuo, un macho inmaduro de reinita cerulia, que le colocamos un transmisor de motos, también logramos hacer telemetría manual mientras estaba en la reserva y tener una mejor idea del uso de hábitat y qué era el home range, el rango de hogar de estos individuos mientras estaban en la reserva. Esto dio pie entonces con esa primera experiencia de Cerulia, ya con un plan piloto para trabajar con la reinita alidorada, Vermivora crisóptera. En el 2022 hicimos un plan piloto para ver si podía funcionar y en el 2023 ya realizamos el trabajo ya a gran escala con muchos colaboradores, muchos partners, con 50 individuos en Costa Rica. Con esa primera colocación pues, de prueba con crisópteras, de hecho tuvimos unos resultados muy interesantes de migración en primavera, hacia dónde iban. Y ahí está todo, bueno, parte del equipo que colaboró. Ahí creo que hay algunas de las personas que están en esta reunión, están ahí presentes en esa foto. Y ahora de manera más reciente, también realizamos pues una prueba con hilociclamustelinas en el 2022, lo cual dio pie a un proyecto mucho más grande que está actualmente en curso, que son más de 600 transmisores que se colocaron tanto en sus sitios reproductivos como en los sitios no reproductivos de Centroamérica y México, para entender un poco más sobre conectividad migratoria y también mortalidad, etcétera. Entonces, este es un proyecto que realmente está en curso. Dale. Y un poquito de resultados de esa primera, que creo que a pesar de ser impresionantes los datos, como las que mostraba Julián con el playero rojizo, son igual de impresionantes, pero ya aumentándolo a una escala mucho mayor, ¿verdad? Estos solo eran muy pocos individuos, pero ya a una escala de 600 individuos marcados va a dar una idea muy impresionante sobre temas de conservación, dónde tenemos que enfocar esos esfuerzos de conservación, o cuáles serían los más prioritarios, ¿verdad? Pasar, por favor.
voy a continuar yo. Buenas tardes para todos. Y Ana, muchas gracias por la invitación. Bueno, de las especies de las que ha hablado Ernesto en estos minutos, pues lo que tienen en común es que son especies migratorias con una situación o con un estado vulnerable, ¿verdad? En términos de conservación. Desde que conocemos Motus en el 2019 y la colocación de la primera estación en nuestro trabajo con diferentes especies, siempre hemos sido partidarios de que esta tecnología es útil no solamente para estudiar aves migratorias latitudinales, ¿verdad? Sino también aves que realizan movimientos, aves residentes, que como todos sabemos, las aves residentes reciben menos atención, ¿verdad? Especialmente en América Latina, donde nuestros gobiernos no tienen como prioridad la conservación y la inversión, ¿verdad? En el medio ambiente y la protección de la vida silvestre. Nosotros encontramos que Motus también se puede adaptar muy bien a las necesidades ecológicas de conservación de las aves residentes. Y un ejemplo de eso lo hemos puesto en práctica con el estudio de esta bellísima especie que es el Chondroiera xunxinatus, el gavilán pico de gancho, o en inglés el hookbill kite. Con esta especie hemos estado trabajando desde el 2023, haciendo observaciones, monitoreo de nidos, en un sitio muy cercano, aquí en la provincia de Cartago, donde nosotros vivimos, en el Valle Central Oriental de Costa Rica. Esta especie ha estado haciendo presencia, también vamos a decir, al igual que nuestras primeras apreciaciones de la reinita cerúlea, hay una presencia o una cantidad de individuos anormal, ¿verdad? Para esta especie que es típicamente una especie de bosque en plantaciones de chayote, Sechium medule, que es un tipo de cucurbitácea. Entonces, debido a estas observaciones que hemos estado haciendo, y una vez que ya hemos tenido toda esta experiencia con Motus, también hemos estado anillando y colocándole transmisores a estos gavilanes. Estos gavilanes pesan en promedio unos 300 gramos, es una ave rapaz de mediano tamaño. Y por favor observen la foto de esta hembra que está aquí en la esquina superior izquierda. Ese transmisor que tiene ahí es un transmisor que era destinado originalmente para Bernivora chrysoptera, para Golden Winged Warbler. Recibimos de manera, bueno, nos hicieron una donación de unos transmisores, ¿verdad? Unos 12 transmisores que eran destinados para el estudio de reinita alidorada, de Golden Winged Warbler, para que les diéramos uso porque un proyecto ya, porque no los estaban utilizando. Entonces, lo que hicimos fue aprovechar, tener esos transmisores y se los adaptamos a estos gavilanes, ¿verdad? Entonces, lo que originalmente era para una reinita terminó siendo útil para un gavilán de 300 gramos, ¿verdad? Entonces, parte de esto y aunado a lo que ha dicho Julián también, en América Latina creo que somos expertos en eso, ¿verdad? En a aprovechar las oportunidades y los recursos disponibles y ponerlos en uso para nuestras necesidades, ¿verdad? A veces hay que ponerse un poco creativos, entonces adaptamos esos, esos transmisores para que no se los arrancaran, ¿verdad? Tiene un pico, pues más o menos grande, ¿verdad? Los gavilanes. Y pues en resumen, hemos también colocado radiotransmisores compatibles con el sistema Motus en esta especie. ¿Qué es lo que tiene de especial esta especie y en su estudio con Motus? Bueno, es una especie que si bien es conocida por tener poblaciones residentes, su rango de distribución va desde Texas hasta el norte de Argentina, ¿verdad? Muy amplio. Tiene poblaciones residentes en todo este rango de distribución, pero también, y esto hace poco se sabía, también tiene poblaciones migratorias, ¿verdad? El asunto es que todavía se sabe muy poco sobre la ecología migratoria de las poblaciones de esta especie, del Chondroiera xunxinatus. Entonces, nuestro objetivo es colocar transmisores. Hemos estado colocando transmisores en esta especie ya en años posteriores. Hemos estado colocando transmisores más grandes con una duración mayor, de unos 400 días. Y aún así, con esos transmisores que eran inicialmente para chipes, ¿verdad? O para reinitas, tuvimos resultados importantes. De entre ellos, los más importantes fue la detección de un individuo de morfo oscuro que pasó su invierno, desde que fue capturado, pasó tres
3 meses y medio en Costa Rica alimentándose en plantaciones de chayote. Es una especie que se alimenta únicamente de caracoles y luego fue detectado por una estación más hacia el Caribe de Costa Rica y finalmente terminó siendo detectado en Guatemala, ¿verdad? Esto es un movimiento regional y es el primer dato de Chondroiera exuncinatus desde un sitio de invernada hacia, o moviéndose más bien hacia un sitio de reproducción. No sabemos si se quedó en Guatemala, ¿verdad? Fue detectado en el Pacífico de Guatemala, que también hay una historia bonita detrás de eso, porque esa estación la colocamos nosotros en el 2022, creo que fue. Ahí estamos la foto con la dueña de esa estación, doña Heidi Paz. Y meses después, pues tuvimos uno de nuestros individuos detectado en esa estación. No sabemos si se quedó en Guatemala o si continuó para México o para Belice. En ese tiempo no habían tantas estaciones, ¿verdad? Pero fue, digamos, una detección bastante importante para la ecología migratoria de esta especie. También utilizando motus de estos gavilanes fue posible determinar rangos de hogar y uso de hábitat de individuos residentes. Básicamente la idea aquí es estos puntos que fueron, cada uno fue realizado utilizando telemetría manual, ¿verdad? Eh, con coordenadas y ubicaciones para 2 individuos, están utilizando estas plantaciones, ¿verdad? Entonces eso, digamos, Motus nos da respuestas a preguntas importantes sobre el uso de hábitat en este tipo de plantaciones sobre esta especie. Como ha mencionado Julián, al inicio, en el 2019, cuando nosotros empezamos nuestros contactos, o nuestra relación con Motus, por decirlo así, ¿verdad? En el 2019, había muy poquitas estaciones. En Costa Rica, bueno, estaba la primera, ¿verdad? En el Caribe de Costa Rica. Ya habían algunas en Panamá y una en Nicaragua. No habían en el resto de países centroamericanos. Y al día de hoy, esta es una foto del mapa de Motus en Centroamérica. Ha crecido muchísimo, ¿verdad? Y todavía continúa esa expansión. Pueden ver, por ejemplo, bueno, hay muchísimas en Costa Rica, ¿verdad? Ya van, ¿cuántas? 22. 22 estaciones en Costa Rica. Se han colocado nuevas estaciones recientemente en Honduras, en Belice. Vean que a pesar de ser un país muy pequeño, Belice ya tiene muchas estaciones. Guatemala tiene ahí algunas también. Así que la idea para dar aquí es que la red de motos se ha estado expandiendo aquí en la región, en Centroamérica. Y además de lo interesante y de la importancia para la ciencia que tienen los datos, lo que podemos lograr con Motus, Motus es más allá, o eso es lo que, así lo vemos, ¿verdad? Es más que solamente datos y el trabajo con las especies. Es también el trabajo con personas, el establecimiento de alianzas con organizaciones, con personas particulares, con instituciones y demás, como ha mencionado también Julián. Y realmente, ¿por qué es que somos fans, ¿verdad?, de Motus? ¿O por qué nos gusta tanto trabajar con esta tecnología? Y es que es una tecnología que es relativamente fácil de utilizar, tanto en la instalación de las estaciones como en la colocación de los radiotransmisores. Nuestra curva de aprendizaje, al igual que Julián, fue enorme, ¿verdad? Pasamos de anillar aves a aprender la colocación, ¿verdad? La colocación tan delicada de los radiotransmisores en diferentes especies, a instalar estaciones, a saber un poco de ingeniería, de electrónica, de construcción y demás. Pero en general es una tecnología que es fácil de utilizar, es fácil de instalar cuando se tienen, pues, los recursos necesarios. También, como mencionaba Julián, bueno, nosotros creemos que Motus también ha venido a revolucionar la manera en que estudiamos la ecología migratoria de las especies, ¿verdad? Existen otras tecnologías que, si bien son más precisas porque se utilizan ubicaciones de GPS, ¿verdad? Con panel solar y demás, el peso de esos transmisores no se lo puedes poner a un warbler, ¿verdad? A ningún parúlido. En cambio, el peso de los transmisores compatibles con Motus se lo podemos poner a una cantidad importante de muchísimas especies pequeñas y medianas, ¿verdad? Entonces,
Como estaba explicando Ernesto también, el tipo de datos que podemos obtener respecto a otros métodos utilizados en ecología, ¿verdad? Como lo es el anillamiento y el reavistamiento de individuos marcados, eh, viene a ser potenciado con la utilización de esta tecnología. Nosotros en muy poco tiempo, ¿verdad? Pasamos de hacer un esfuerzo enorme realizando cerúleas, ¿verdad? En el dosel del bosque, en menos de un año tener datos mucho más finos, mucho más refinados y precisos de los movimientos de este parulio y así con otras especies. Entonces, eso genera que esta tecnología optimice para nosotros los investigadores el tiempo, los recursos y los datos además. Y algo muy particular también que tiene Motus es su carácter o su naturaleza colaborativa, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, los investigadores de Canadá estén colocando eh, más estaciones o los investigadores en México estén colocando más estaciones Motus nos beneficia a nosotros, investigadores costarricenses. Por ejemplo, en nuestras preguntas de investigación respecto al Hookbill Kite, o el gavilán pico de gancho, es de sumo interés para nosotros que en México haya una red, ¿verdad?, de estaciones de motos, porque sabemos que esos gavilanes migran hacia el norte, ¿verdad?, o en Guatemala, o en el norte de Centroamérica y así. Todos nos vemos beneficiados de los esfuerzos que los investigadores realizan, porque todos los que usamos motos estamos interesados, ¿verdad?, en los movimientos que realizan nuestras especies de estudio. Y finalmente quisiéramos ya terminar nuestra presentación diciendo que, y esto ha sido algo heredado de Selva. Selva es una organización colombiana destinada, dedicada al estudio de las aves migratorias en especial, pero también a la investigación en el neotrópico. Entonces nosotros hemos trabajado colaborativamente con ellos desde el 2016 ya, y ellos han inculcado en nosotros como grupo la importancia de crear capacidad local a donde sea que vayamos, ¿verdad? Sea que vayamos a anillar aves o a colocar radiotransmisores, sembrar la semilla de la capacidad, ¿verdad? Que las personas locales en cada país o en cada sitio donde estamos trabajando entiendan por qué se están colocando esos transmisores, para qué sirven y además, bueno, cómo se hace que ellos lo puedan hacer para que en un futuro ellos puedan incluso diseñar sus propios proyectos, ¿verdad? Y además para que sientan una apropiación, que no sea simplemente alguien que llegó a poner una estación, puso unos transmisores y se fue para su país y esos fueron los datos y listo, sino que ellos entiendan la importancia de eso, cómo se hace, cómo se logra y que ojalá en el futuro ellos mismos puedan desarrollar sus propios proyectos. Y gran ejemplo de eso ha sido semanas atrás que estuvimos en Guatemala, en Belice y en Honduras colocando estaciones motos para el estudio del gran proyecto de Hilocicla mustelina. En cada uno de los países se capacitó al menos a una persona en la colocación de las estaciones, pero también en la colocación de los transmisores. Y también en otros años anteriores hemos tenido la oportunidad también de dar talleres y algunos cursos sobre motos en general, la instalación de estaciones y la colocación de transmisores en investigadores y personas que tienen proyectos afines a Motus en diferentes países de Centroamérica. Muchísimas gracias. Wow, muchísimas gracias, Pasi Ernesto, por esta presentación iluminante, trabajo increíble y inspirador. Muchas gracias. Me encanta lo de enfocarse no solo en las aves migratorias, pero también en las aves residentes, que como dijeron, reciben menos atención y fondos, pero también merecen los estudios y esfuerzos de conservación. Entonces, vamos a avanzar ahora a la parte de discusión y question and answer. Entonces, pueden poner preguntas para Julián y para Pasi Ernesto en el chat. O por favor, si quieren, levantar la mano y pueden preguntar sus propias preguntas. A ver, creo que habían algunas preguntas para Julián.
Ok, Julián ya respondió la pregunta de Isabel. Am, y por favor, Amy o Fabiola o Maya, si ven otras preguntas que me faltan en el chat, por favor, ayúdame. Ok, pues voy a aprovechar mientras esperar otras preguntas. Tengo una pregunta para Pastor Ernesto. Desde su punto de vista, ¿cuáles son como las áreas prioritarias para nuevas estaciones motos? Y esto es para Julián también, pero para nuevas estaciones motos en Centroamérica, porque todavía hay como lagunas de estaciones. Y también qué posibilidades vean para más proyectos regionales y internacionales, como el proyecto de Woodrush. Um, Estoy pensando especialmente en el nuevo Conservation Investment Strategy para el vertiente Caribe y como sabemos no hay muchas estaciones en esta zona, especialmente en Honduras, en Nicaragua, en la Mosquitia, por ejemplo, y en otras partes. Entonces sí, me gustaría saber qué piensan sobre esto como áreas prioritarias para más estaciones. Uy, sí. Este, creo que, bueno, una de las grandes, voy a decirlo así, grandes ventajas que hay desde México hasta Panamá es este efecto embudo que todas estas aves migratorias que vienen desde todo Canadá, Estados Unidos, se concentran mucho más. Entonces, con menos estaciones, se logran muchísimo más detecciones, digamos, hay más resultados con menor esfuerzo, digamos. Entonces, casi que cualquier estación que se coloque en Centroamérica o en el Istmo de Tehuantepec va a detectar aves migratorias, que es increíble, ¿verdad? Por sí solo. Pero em, una de las ideas que siempre tratamos de dejar cuando vamos a un país, por ejemplo, o vamos a algún lugar con los investigadores locales, es siempre sus preguntas son, ¿dónde podemos poner una estación? ¿Qué necesitamos para poner una estación? Porque obviamente despierta toda la curiosidad. Y una de las cosas principales es, bueno, estos son los requisitos, ojalá que sea un lugar seguro, que tenga, bueno, que tenga electricidad si se puede, si no panel solar, etcétera, pero que hagan una lista de esos sitios que ellos creen que reúnen esas capacidades, esas cualidades, para que en el momento que haya algún financiamiento o algún integrado, ya tener esos sitios identificados, por lo menos preliminarmente, porque sitios específicos, hay demasiados. Y yo creo que mucho de esto se puede respaldar con los conteos que se han hecho con el Neotropical Flyways Project. Ha identificado muchos de esos sitios y casi que empezando por ahí está como la base, ¿verdad? Porque ya hay sitios identificados, pero por supuesto, muchos de estos sitios que mencionas en el Caribe de Nicaragua o de Honduras, pues son difíciles, ¿verdad? Son difíciles de acceso, son difíciles en cuanto a cuestiones de seguridad, etcétera. Entonces hay esas limitaciones, pero creo que ya existe por lo menos los datos concretos con estos conteos de selva que refuerzan estos sitios que serían buenos, pero quizá, como lo dije anteriormente, casi que cualquier lugar en Centroamérica va a ser bueno para poner una estación, siempre y cuando pues no lo estemos poniendo en un hueco, ¿verdad? Donde no vaya a tener vista ni nada, siempre y cuando reúna las características básicas, porque simplemente ese efecto de embudo que tenemos acá, pues concentra esas aves de tal modo que casi que todas las estaciones detectan algo. Em, pero sí hay, y creo que esto, mm, pues no lo mencionamos, pero algo con lo que nos topamos nosotros fue que además de tener pues esa gran emoción de conocer motos y empezar a hacer propaganda por motos, ¿verdad? Y tratar de regar la semilla, algo con lo que nos topamos es que sí, creció de manera orgánica, exponencialmente, ¿verdad? Costa Rica pasó a tener muchísimas estaciones,
no todas son nuestras, no todas son pues bajo nuestro mantenimiento, digamos, pero el poder tener a mediano, largo plazo contemplado cómo mantener esas estaciones es de suma importancia, porque esto sí lo hemos visto pasar en algunas ocasiones donde, ok, es una idea muy atractiva ir a instalar una estación en algún sitio. Aquí está la plata para comprar el equipo, vayan, instálenlo y genial. Pero a veces esas estaciones, si no tienes el mantenimiento, no tienes cómo darle ese mantenimiento a mediano o largo plazo, termina siendo trabajo perdido realmente. Entonces, creo que una de las cosas a considerar es un plan un poco más a mediano o largo plazo en estos financiamientos, no solo para comprar el equipo, sino para darle ese mantenimiento continuo, ¿verdad? Porque es, a veces es un desperdicio, ¿verdad? Ir a algunas estaciones que simplemente no funcionan, pues porque no está la capacidad de mantenerlas. Pero no es algo, como digo, no es nada malo, es muy bueno tener muchas estaciones, pero, pero sí es importante tener eso contemplado, tenerlo en mente, que cada estación que se instale necesita tener cómo mantenerse, ¿verdad? Largo Porque plazo. ojalá a mediano o largo plazo. Entonces, por la parte de financiamiento, creo que es una parte a considerar ahí. Excelente, muchas gracias. Buenos consejos. Ah, Ah, yo quisiera nada más agregar claro. una respuesta que más allá de decir dónde poner estaciones, yo pensaría que es súper estratégico hablar con otras personas que tienen ideas de marcado. Es decir, nuestros mayores éxitos en términos de detecciones han venido cuando nos organizamos con investigadores y conservacionistas de Estados Unidos y Canadá para marcar a las mismas especies, porque sabemos entonces dónde tenemos que poner esas estaciones para tener el mayor número de detecciones. Ellos los marcan, nosotros los detectamos, o al revés. Entonces, eso para nosotros nos funcionó mucho. Y eso solo se logra platicando con la gente, ¿no? Ujú. Bien, buen punto, Julián. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pregunta para Julián. ¿Sabías antes de tu trabajo que las playas rojizos migran por el desierto, y no solo para la ruta costera? No, no teníamos ni idea, yo no lo imaginaba. Realmente nos dimos cuenta, esa fue la primera vez que lo habíamos documentado y pues es súper interesante. Sí, Ujú, es muy, muy interesante. ujú. Entonces, ahora esta fue la última temporada que marcamos 12 players rojizos adicionales y ahora vamos a empezar a analizar los datos y pues estamos emocionados de ver qué encontramos. También otros investigadores en Alaska marcaron players rojizos y ahora tenemos los movimientos al sur también. Entonces, eso también es súper interesante para nosotros porque tenemos una idea de todo el ciclo anual de qué están haciendo. Ujú. Excelente. Muchas gracias. I have a question for Paz and Ernesto. Um, so I have the kind of the same question as I did for Julian, but from your perspective in Costa Rica in particular, or in your experience with Modus, what is the biggest challenge to you where you are? Maybe it's capacity, maybe it's having to travel around and put up a lot of Modus stations in other countries, even because we need more people who know how to do those things, which is great that Selva is helping to train those folks. But from your perspective, what's the biggest barrier or challenge when you're doing Modus? And what's something exciting that's on the horizon for Modus for you? Hmm, yes. Entonces, casi respondo en inglés, pero perdón. Creo que similar a lo que dijo Julián, en cuanto a, por lo menos lo de conseguir el equipo, importar el equipo, pues a pesar
sí es es difícil a veces, pues siempre tiene sus soluciones, ¿verdad? Ya sea que alguien sirva de mula y los traiga o se hace localmente, como sea. Pero creo que es lo que estaba mencionando, el mantenimiento de la red local, ¿verdad? Porque cuando son muchísimas estaciones, sí, poder estar encima de todo eso, sin que sea como la única cosa que se está haciendo, es muy difícil, ¿verdad? Y pues no solo pues ir a viajar, etcétera, y ver que todo esté funcionando. Entonces, eso va acompañado, yo creo que sí, de la parte de desarrollar más o crear esa capacidad local, ¿verdad? Que no sean solo unos cuantos que saben sobre motos, sino que hayan más personas como técnicos, que realmente, como decía Paz, no es tan complicado, especialmente darle un mantenimiento básico a una estación que va a garantizar por lo menos que esté funcionando para que todos estemos recibiendo datos, este, sino que se pueden solucionar los problemas de manera más rápida, ¿verdad? Entonces, creo que continuar con la creación de capacidad local va a ser la clave ahí, no solo en la colocación de transmisores, sí, eso es muy importante, claro que sí, pero en los términos básicos de mantenimiento de motos y de esas estaciones, ¿verdad? Va a ser crítico para que eso pueda funcionar. Y algo emocionante, bueno, pucha, hay montones de cosas, por lo menos creo, quizá viéndolo desde el punto de vista, como mencionaba Paz, la aplicación de motus en algunas especies, pues residentes que tenemos acá, que no migran latitudinalmente, pero tienen movimientos locales, eso para mí crea mucho interés y mucha emoción realmente, porque ya hay varias ideas flotando por ahí de trabajar con pájaro campana, por ejemplo, em, pájaro sombrilla, etcétera. Entonces, brindar un poquito más de luz a estas especies residentes, que sí, o sea, entendemos perfectamente por qué el enfoque de financiamiento va sobre aves migratorias, etcétera, pero el poder conocer un poco más qué hacen estas aves residentes y utilizar eso en conjunto con lo que se logra como sitios importantes para aves migratorios, creo que va a ser muy importante y también es muy emocionante, por lo menos desde mi punto de vista. Sí, aunado a eso, yo podría agregar también en ese sentido de utilizar la tecnología de motos en aves residentes también nos hace a nosotros como latinoamericanos buscar las oportunidades, ¿verdad? No siempre va a llegar el financiamiento, no siempre nos van a tocar la puerta las organizaciones canadienses y estadounidenses y decir, mire, aquí está el dinero para que usted trabaje o para que nos ayude a trabajar con X especies migratorias, sino que también eso nos pone el reto a nosotros mismos de buscar el financiamiento para el estudio de nuestras propias especies, que es sumamente necesario, ¿verdad? Hace poco salió el reporte el informe mundial del estado de las aves en el mundo, ¿verdad? Y las estadísticas para las especies residentes están, pues, además de muy mal, muchas ni siquiera se saben, ¿verdad? Precisamente por esa falta de información que podemos generar utilizando esta tecnología. Sí, y mucho ahí también a la pregunta de Ana con este plan de elevaciones medias del lado Caribe. eh, Creo que ese trabajo en conjunto también, ¿verdad? Es porque nos hemos topado a veces que el trabajar solamente con aves migratorias, cuando damos una presentación a personas locales, siempre sale la pregunta, ¿por qué están trabajando solamente con aves migratorias? Por qué no están trabajando con aves acá? Entonces creo que crea un poquito más de ese sentido de apropiación por algo. No sé si apropiación es el término correcto, pero este, creo que utilizando también motus con aves residentes y en conjunto con aves migratorias, se puede reforzar muchísimo esos logros de conservación, ¿verdad? Encontrar pues, más evidencia que hay que proteger estos sitios también. Es muy emocionante también, para finalizar el comentario, es emocionante cuando en estos procesos de capacidad local vemos en las personas o en esas promesas, ¿verdad? En la gente joven que está interesada en las aves, cuando ven los resultados de la utilización de motos, pero en general, digamos, del trabajo con las aves,
y de su conocimiento y todo lo que se puede lograr con estos transmisores y esta tecnología, ver en ellos o que de ellos salga sus propias ideas. Uy, qué interesante sería aplicar esto que estamos utilizando con el Woodthrush, por ejemplo, aplicarlo a las aves que hacen migraciones altitudinales aquí en Costa Rica, ¿verdad? Hace poco recibimos como ese feedback de un muchacho que es joven, que hemos estado capacitando un poco, que ha estado de asistente en los diferentes proyectos, que de su propia cabeza salgan estas ideas, es bastante inspirador y ahí es donde uno ve que se sembró la semilla, ¿verdad? Entonces, eh, ojalá que se lleguen a cumplir, ¿verdad? Esas ideas, porque se puede, sí se puede. Thank you for all your work. ¿Podría preguntar algo? Yeah, go for it, Ryan. Gracias por esas presentaciones, me encantaron ambos. Quisiera preguntar algo siguiendo esta conversación de aves residentes o de aves que nosotros pensamos que son residentes y pues me emociona mucho este tema porque sé que hay algunas aves puede ser muchísimas aves que nosotros pensamos que son residentes o que mueven un poquito, que segurísimo que muevan más que nosotros pensamos cosas como tucanes o cetornes caripensis o procnias y yo solamente quisiera preguntar si ustedes tienen planes para enfocar en alguna especie que ustedes tienen en mente que podrían mudar mucho más que nosotros pensamos o si ustedes tienen algunos planes así. Pues creo que con el Hook-billed Kite fue como un ejemplo perfecto de lo que estás diciendo, ¿verdad? Porque se suponía que era migratoria simplemente porque se veían moviéndose en rutas migratorias, pero no teníamos idea para dónde ni de dónde. Entonces, que tuviéramos uno pues migratorio fue como la primera evidencia como fuerte de eso, de un ave que se pensaba que era simplemente residente. Tenemos, sí, varias ideas, pero por ejemplo, uno que está pidiendo a gritos que le pongan transmisores más con una red muy buena como en Costa Rica es el pájaro campana, el three-wattled bellbird, por ejemplo, porque eso sí, para que algo así funcione, sí tiene que haber una red robusta ya creada, ¿verdad? Para que hayan detecciones. Entonces, un sitio como Costa Rica estaría genial para eso, pues ya tenemos una red muy fuerte, con muy buena cobertura y es una especie que se ha trabajado antes con transmisores, solo sería cuestión de aplicarlas. Y otra que nos llama demasiado la atención son los vencejos o los swifts, ¿verdad? No solo chimney swift, que es migratorio, se sabe que es migratorio, pero estos vencejos, pues no tenemos ni idea qué hacen. Estoy seguro que se mueven a través de Centroamérica mucho más de lo que creemos, por ejemplo. Y son, pues bueno, son insectívoros aéreos, ¿verdad? Con todo este enfoque que hay sobre la pérdida de insectos también. Esa es otra que está como en nuestro radar, ojalá a mediano plazo de poder trabajar con ellos. Gracias. No veo la hora de ver estos resultados. Fabi. Y también, if people want to ask questions in English, that's fine too. Gracias, Ana. No quería tomar la oportunidad con esta conversación sobre las aves residentes y adjuntar esto con la idea de nuestra hoja de cálculo colaborativa que estamos construyendo, porque una de esas ideas es que una de las pestañas va a ser sobre ideas de colaboración en investigación, no solo tener información sobre financiación o capacitaciones. Y una de las ideas que propusimos como una idea para su retroalimentación es hacer un trabajo en colectivo, primeramente puede ser de escritorio, de explorar cómo la red Motus que tenemos se alinea con los corredores migratorios de aves neotropicales. Y yo pienso que es un trabajo que podemos hacer entre varias personas aquí, como para dar una base a los pasos de acción, ¿verdad? Bueno, pueden ser datos que puedan servir a estas personas en el neotrópico para buscar los fondos o organizarse de una forma estratégica. Pero sí, solo quería aprovechar para decirles que este es exactamente el tipo de ideas y actividades que podemos hacer con este grupo. Gracias, Fabi, por este comentario importante. Julián.
Bueno, solo quería agregar que en este tema de las aves residentes, que si bien hemos hablado mucho de Motus, no tocamos el tema de cómo Motus se complementa con otras tecnologías para hacer estudios a escala fina. Y pues nada más quiero mencionar que hay, por ejemplo, lo que le llaman los nodos. Puede ser una cuadrícula de unas como pequeñas estaciones Motus que se comuniquen con la misma estación Motus para entender el movimiento a escala fina de aves residentes o de aves que están en un sitio muy determinado. Y no nada más están esos nodos, hay otras tecnologías, y pues nada más que sepan que Motus también se acopla a otras tecnologías para responder diferentes tipos de preguntas. Nada más que yo creo que esta plática la quisimos mantener un poco general para no meternos en esos detalles más técnicos. Julián, vamos a tener que invitarte otra vez porque justo queremos hacer otro webinario sobre este tema, cómo combinar motos para cuestiones como, sí, como grandes sí, de escala geográfica muy grandes, pero también a escalas locales. Y me interesa mucho este tema de los, no sé si estás hablando de los CTT nodes Ujú. y no sé si ya te han funcionado. Yo sé que está en una etapa más o menos temprano, pero sí, sería muy interesante tener otra charla sobre este tema. Sí, sí, podemos. Y por ejemplo, también hay otros investigadores que están usando las mismas estaciones Motus sin los nodos para hacer trilateralización con las Ujú, antenas. Entonces, hay muchas formas de obtener datos mucho más a escala fina eh, con Motus. Ujú. ujú. Incluso como mencionaron Paz y Ernesto, como combinar motos con Telemetría. radiotelemetría Ujú. como handheld. Sí. Ok. No sé si Bianca dice, ajá, estaciones en bosques nubosos y montaña para estudios de quetzales. Sí, sería excelente. Nos quedan unos 5 minutos. Julie. Hi, everyone. Greetings from Central Alaska. So I think I'm about as far away from all of you. And so I want to sort of change the conversation, which I think is wonderful about looking at resident populations to kind of the opposite extreme. And it sounds like Julian and maybe others have worked with some of my colleagues in Anchorage with Modus. I've deployed Modus technology on bank swallows, and we also have some geolocator data on olive-sided flycatchers. So I'm especially interested in long-distance avian insectivore issues. And so I'm here in a new position as our statewide conservation and management coordinator, and just sort of putting myself out here because I'm really interested. I think one of our biggest issues in Alaska for migratory birds besides shorebirds is our boreal songbirds and the loss of avian insectivores. I think we are currently doing a downscaled Rosenberg et al. Analysis on our Alaska state data. And one of the important patterns that we're finding is that since the 1990s, when the breeding bird surveys began in Alaska, the most dramatic losses we've experienced are long distance populations of insectivores, especially swallows and flycatchers. So those are headed, down to Latin America. We don't know anything. We don't understand why or what's going on. Maybe it's just the most extreme stressors along the way, the farthest distance to go. We're doing some genoscape work as well. But I'll put my email in the chat, and if other people have interests in these sorts of questions, I'd like to talk to you more because we have some funding. I'll be talking with Wendy Easton more as well. I see other friends of mine from far north places here, but I think we need to start talking more about what do we do about losses of insectivores. So thanks for this wonderful forum. I've really learned a lot.
Thanks so much, Julie. I don't know if any of the presenters have responses to that, but I'll just say, yeah, as Fabi mentioned, that's exactly what we're hoping to do with this group is sort of provide a space to develop these kinds of collaborations across the hemisphere. And yeah, we will be sending out soon a Google spreadsheet first for feedback about kind of the format, but ultimately we want that to be a space to basically talk about potential collaborative projects and also funding opportunities and training opportunities. So yeah, once we send that out, please put your information and these ideas up there so we can start, yeah, actually developing these collaborations. Casi estamos a la hora de terminar, nos quedan unos 2 minutos. No sé si alguien más tiene una última pregunta o comentario. Ok, en el caso de que no, muchísimas gracias de nuevo a nuestros presentadores, a Julián y a Ernesto y Paz, por estas excelentes presentaciones. Yo creo que todos aprendimos un montón y sí, el trabajo que ustedes están realizando es muy impresionante y inspirador. Entonces, muchísimas gracias por todo el trabajo y por las presentaciones interesantes. Y sí, gracias a todos por unirse. Thank you everyone for being here. This was wonderful. Thank you for all your questions, and we'll hopefully see you at the next one. I don't know if any of the other co-leaders have anything else to add. Muchas gracias a todos y muchas gracias a las presentadoras. Yeah, thanks everyone. It's been a really great session and wonderful to see these kinds of connections emerging. That's exactly the goals of the group. So yes, thanks a lot and hope to see you again soon. Bye everyone. Saludos. See ya. Bye-bye.